agradecerte que estés presente en este en vivo y vamos por lo que han venido nuestros compañeros a querer saber, ¿no? Eh, lo que quieren aprender de ti, sobre todo, es saber cómo es armar un CV para un muchacho que va a iniciar sus prácticas preprofesionales. Entonces ahí, Ok, si nos puedes contar qué es lo que estás como que has considerado para poder hacer armar tu CV, porque ya esa es tu segunda práctica, entiendo. sí, 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 esto es lo correcto. Bueno, voy a comenzar desde el inicio porque creo que la mayoría no tiene prácticas preprofesionales, que es mucho más difícil de conseguir tu primera práctica. Ya cuando ya estás en el mundo laboral, es un poco más sencillo. Mi CV en realidad se dividía en 5 secciones. Al final le voy a pasar mi CV, un ejemplo, pero ya de mi segunda práctica. La primera versión de antes de que tuviera prácticas preprofesionales, esa sí no la tengo, pero sí me acuerdo más o menos cómo era la estructura. Y bueno, al final se lo voy a pasar a Stephanie para que si quiere lo comparte, no hay problema. O si hay algunos datos ahí que es un poco más privado y que también lo voy a manejar ahí, ver con cuidado, que podría ser un poco más privado. Pero sí, o sea, mi CV más o menos tiene como, como título mi nombre y en una sección son como que todos los enlaces posibles a mi LinkedIn, a mi GitHub. En este caso GitHub como ciencia de datos es vital tenerlo para tener más que todo de tus códigos, de los proyectos que has hecho. Y también tu correo electrónico, ¿no? Que es ya esto se ve para que te puedan contactar de manera formal y pasar a un proceso de contratación. Y también lo que considero que es importante tener es tu teléfono. Las secciones en las que yo puse mis primeras prácticas, las consideré, eran más que todo mis pasiones, o sea, sobre mí, qué me gustaba hacer y escribía más que todo sobre mí, qué proyectos había hecho, etcétera, etcétera. Así a grandes rasgos, porque las otras secciones tienen a nivel que es educación, o sea, cuál es tu universidad, qué logros has tenido en tu universidad, qué carreras estás estudiando y qué carreras y en qué ciclo vas. También qué grupos perteneces. Por ejemplo, yo en ese entonces pertenecía al grupo de programación competitiva de mi universidad y ocupaba bueno, ocupé en su momento el 10.º superior antes de mis primeras prácticas. Y otra sección que había incluido eran los logros académicos, que era haber participado en concursos, en el caso de mi grupo de programación competitiva, que también podría ser logros académicos, incluir voluntariados, que me parece vital, o sea, me parece sinceramente, más que todo dice de la iniciativa o de la propositividad de la otra persona, que te da un poco más de confianza al momento de contratar. Y aparte de los concursos, los logros, participaciones en eventos, etcétera, hackatones, catafest, etcétera, creo que eso te da un plus también en el momento de la contratación y de darle tu perfil a la persona que te va a contratar. Eh, También los proyectos dentro de la universidad que has hecho. Por ejemplo, yo ya he puesto mis proyectos académicos y también proyectos ya a nivel individual. Y tenía un proyecto de criptos, por ejemplo, que era más del tema de forecast. Y creo que ese era mi proyecto más importante. También puse los proyectos que hice a nivel de concursos. Y nada, y después y la última sección fue certificados. Full certificados que había conseguido, que yo consideré los más relevantes. Puedes tener 20 certificados, pero tienes que saber discernir entre qué certificados, de acuerdo a la posición y el área que vas, de DS, de Data Scientist. Tienes que ver qué certificados te ayuden, los de Databricks, los de Spark, etcétera, o los de SQL incluso también. Y Sí. esas es más que todas las secciones más importantes que yo he colocado dentro de mi CV Pero en un primer momento. una pregunta, de las partes que tú has considerado en tu CV, hay una parte que también vi que tenías como que un registro de GitHub y también tienes cierto nivel en el inglés, porque también cuando teníamos Sí, algunas cosas como para identificar algunas librerías, porque todo lo que se programa actualmente todo está en inglés, pues los programas son de ya. Veía que siempre podías tú exacto. trabajar sin Sí. tener este problema de cómo identificar rápidamente las librerías o cómo puedes adaptar también tu chamba también. Incluso para poder tener algunas reuniones, así, vi que tenías expertise para hacerlo. Entonces creo que eso también a ti te ha ayudado bastante
¿Cómo tú ves que podrías decirle a tus compañeros, por ejemplo, los que están por terminar sus carreras o van a iniciar a buscar sus prácticas profesionales inicialmente, más o menos en qué nivel de inglés podrían estar o deberían estar más o menos para que puedan ir y buscar, por ejemplo, una oportunidad laboral? Y lo otro es también, en el caso del GitHub, que veo que también es relevante y veo que muchos de los que postulan también incluyen el link, ¿no? ¿Qué es lo que realmente debería estar aportando, debería tener dentro el link de GitHub, ¿no? Esencialmente para la posición de Data Scientist. Exacto. Ok. En cuanto a la primera pregunta del inglés, sí es vital. Mi nivel no es no es completamente fluido mi inglés. Es lo suficiente como para entender todo texto que se me dé. Puedo hablarlo, pero a nivel muy intermedio, muy intermedio. Tampoco estoy tan, no soy como que tenga tanto expertise por ese lado. Pero sí me ha hecho, sí me ha ayudado bastante saber inglés a nivel de código. Por ver, más que todo, ver o leer, mejor dicho, artículos académicos, leer foros, todo eso está en inglés y es importante también saberlo. Por ese nivel no considero que si estás en este mundo de programación, de por sí ciencia de datos también requiere de programación, así que por consiguiente sí debes saber inglés al momento de ser capaz de leer un texto completo sin problema, a ese nivel. No hablarlo, aunque sí es importante tenerlo, pero el hablarlo es un poco más complejo y para mí es más complejo. Pero sí, el nivel de ser capaz de traducir solo leyendo es vital. En cuanto a lo de GitHub, Ujú. hay configuraciones que tú puedes hacer a tu cuenta. O sea, me refiero a que tú puedes hacer tu propio README de tu perfil e incluir las tecnologías que tú tienes más expertise o con las que has trabajado. También puedes hacer enlaces a repos, que podría ser, oye, este es mi repo de, si estoy postulando ciencia de datos, este es mi repo de todos mis proyectos y ponerlo para que la persona que apenas haga clic en tu GitHub pueda verlo, solo en tu perfil. Si es que es ciencia de datos, si es que es un otro área, por ejemplo, desarrollo de software, también puedes ponerlo fácilmente. Esto en configuraciones le puedes pedir a ChatGPT que te lo haga y te ayude a cómo hacerlo. Te explica bastante cómo hacerlo. Hay otra cosa más que veo que tú tenías un orden. ¿Cómo has ordenado? No, a veces algunos comienzan con bueno, dependiendo en la etapa que estés, ¿no? Por ejemplo, algunos de nosotros que ya estamos con posiciones que ya tenemos cierta experiencia, colocamos obviamente nuestras últimas experiencias, las más nuevas, y vamos a la siguiente, ¿no? Y por abajo, en temas de estudios, obviamente también los últimos estudios que hemos tenido, que no necesariamente en esta etapa puede ser, por ejemplo, la carrera, pero sí es una maestría, tal vez un doctorado, alguna especialización de por sí, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, para ti, lo que tú más o menos muestras, ¿cómo debería estar ordenada ese CV, ¿no? Porque obviamente ahorita no hay experiencia, digamos, laboral externa, pero sí Claro, tal vez cómo tú lo ordenaste, porque como tú bien mencionas, ¿no? Tú habías participado mucho en comunidad, habías participado en hackatones, tenías experiencia dentro de comunidades, dentro de tu universidad, pero ¿cuál es ese orden como para que los chicos puedan saber? Y como tú ya tienes dos experiencias en dos empresas, entonces sería bueno saber cómo has hecho ese orden para que ellos también puedan hacerlo en sus próximos CVs. ok. Por ejemplo, para mi primer CV, lo que yo comenzaba siempre era sobre mí. Como comentaba, empezaba con lo que me gustaba y un poco a grandes rasgos lo que hacía. El segundo venía mi educación, que es básicamente mi carrera, el ciclo en el que estoy, porque es importante tener el ciclo, porque hay empresas que sí ven el ciclo al momento de contratar, y cuando estás en sus primeras prácticas, porque quieres saber cuán dispuesto, cuán disponible y cuánto expertise tiene la persona, aunque no es es un sesgo, pero sí le toman en cuenta al momento de contratar. Y lo tercero que va ahí, después de eso, es los logros académicos, si es que no tienes experiencia laboral. Luego los logros académicos, como comenté, era participar en eventos, concursos, etcétera. Todo eso contiene logros académicos. Y luego de logros académicos ya puede ir tus proyectos personales o tus proyectos de universidad que tú consideres relevantes. Solo esas secciones y la última es certificados, llenarle certificados.
que sí debería con esa distribución sí deberías tener espacio suficiente para que no se vea tan, como que tan apretado, por así decirlo, o tan condensado el esto, sino que se vea un orden y se vea legible, más que todo, al momento de Sí. darle la posibilidad de que sea, darle las facilidades de entender lo que está, la información que va a leer bueno, el recursos humanos, ¿no? Que es quien se encarga de la contratación. Yo me acuerdo que hay algo que también consideramos y también se considera, ¿no? Son tus pasatiempos. ¿Te acuerdas que te preguntamos en algún momento tus pasatiempos? Y me sorprendió bastante que tú ya tenías un régimen de ir al gimnasio. Sí, Acá, por ejemplo, los chicos no saben, pero a tu gusto es el gimnasio, ¿no? Entonces, sería bueno también mencionar eso, ¿no? Que tú puedas contar un poco de eso, porque al final eso también se te pregunta de alguna manera, ¿no? o sea, en un momento, en un CV, por mi lado, yo no lo considero tan importante. Sí es importante el momento de la entrevista, porque es conocer a la Ahí persona. Una vez está. ya pasaste los procesos de filtrado, por así decirlo, de un primer vistazo a través de tu CV, sí es importante tenerlo en cuenta en el momento de la entrevista, porque también se nota el tipo de, o sea, si es algo que te gusta, el tipo de compromiso que tienes con ese algo que te gusta, y se ve reflejado en los otros casos, ¿no? Sí, sí, o sea, me acuerdo bastante de cómo era esto de cuando tú te presentabas. Eh, otra consulta, Renzo, ya que ya hablamos la parte del CV de lo que va. Más o menos, ¿de cuánto constituye tu CV, por ejemplo? ¿Era 2 hojas, 3 hojas? ¿Lo enviabas en un PDF? ¿Cómo era? ¿Cómo lo envías tú? ¿Cómo lo enviaste? ¿Había Yo lo links hice, dentro del PDF? No sé. claro, como no sabía, por ejemplo, algunas veces hay en el proceso de selección, se es un post o simplemente un enlace dentro de Boomerang, CompuTrabajo, etcétera. Normalmente no te dice el formato. Lo que yo hacía era hacerlo en Word, primero en Word y de Word pasarlo a PDF. Y enviaba los dos documentos, siempre, porque no sabía, no sabía qué formato era y preferí mandarlo en un formato, porque si bien hay empresas que te piden tipo Word o tipo PDF, así que siempre son los más recurrentes, así que ese es el tipo de formato que le envío. Y mi CV solo es de una hoja. No lo lleno tanto, no lo lleno con fotos, no lo lleno con nada, solo mi nombre y puro texto, puras secciones bien divididas y cada uno tiene que tener un objetivo claro de qué quieres comunicar. Ah, ya, excelente. Y una consulta más para darle un consejo a los chicos, ¿no? ¿Desde cuándo, sé que hay ciertos requisitos, desde cuándo tú tienes que ya enviar tu CV, pero tú desde cuándo ya les recomiendas que ya vayan averiguando prácticas? No necesariamente cuando están a punto de salir de la universidad, tal vez hay algún tiempo en que ya deberías estar buscando, no sé, a qué empresas, a qué rubros. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Tú averiguaste sobre cuando estabas en Protecta? ¿Tú averiguaste cuando estabas en SP? ¿Cómo hiciste esa parte de me voy a lanzar por tal rubro o tal área? ¿O es, no sé, tienes alguna prioridad? ¿O había algún otro motivo por lo cual? Porque también puede ser, he visto casos que me dicen, no, me sale más cerca mi casa. He visto, no, yo me quiero ir por ese rubro porque me he dado cuenta que tiene como que más escalas para poder subir con el tiempo, porque después de ser practicante quiero hacer esto y quiero seguir estas posiciones, ¿no? Entonces creo que ven línea de carrera. He visto casos que también me dicen, no, en realidad estoy probando, estoy viendo, pero hay como que también otros chicos que están bien seguros de lo que quieren desde un inicio. Y claro, pues en el camino pueden ir cambiando, pueden ir variando. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso fue, o sea, yo hubiera querido postular a sexto ciclo. Creo que lo ideal es ver, postular a sexto ciclo porque también te haces una retroalimentación tú mismo de lo que es lo que puedes poner y qué es lo que no puedes, lo que te gustaría poner o qué proyectos deberías haber hecho. En ese caso, sexto ciclo, yo pienso, entre mitad de sexto ciclo y finales de sexto ciclo podría ser ideal. Igual siempre hay unas propuestas de trabajo interesantes a finales y a mitad de año. Y a mitad de año. En enero también es un buen
un buen mes para postular. Siempre aparecen posiciones. Y en cuanto a los intereses, en mi caso yo sabía dos áreas. Yo tenía expertise en dos áreas. El desarrollo de software por el grupo de programación competitiva y la ciencia de datos, más que todo porque mi carrera de ciencias de la computación, no lo había mencionado, estudio en la UPC todavía, en la carrera de ciencia de la computación. Ya estoy al final de mi ciclo. Y dentro de mi carrera lo que vemos es un poco de estadística y un poco de ciencia, no tan machine learning más que todo, machine learning, redes neuronales, visión computacional, y ya por ese lado tenía un poco más de experiencia. También había investigado por mi cuenta cómo eran los códigos, también cómo funcionaban internamente las redes neuronales. Y por ese lado, en un comienzo, porque yo postulé no me acuerdo si, creo que postulé en séptimo ciclo, a inicios, a inicios del séptimo ciclo. Y y ahí fue cuando más que todo, y ahí fue cuando más que todo postulaba a esos dos rubros, ¿no? Desarrollo de software y ciencia de datos, siempre, porque necesitaba hacer mis prácticas para poder, más que todo, terminar mi universidad. Y en ese sentido, como tenía experiencia en estas dos áreas y no sabía si decidirme por una de la otra, aunque me interesaba más ciencia de datos, tenía que hacer esas postulaciones. No, la clásica es que hace cualquier persona postula, envía su CV a las dos áreas que le interesan, y más que todo para conseguir trabajos y hacer prácticas, y una vez ya tengas expertise, puedes postular al área o sea, al área que estás desarrollando, que te estás especializando, pero en otra empresa, por ejemplo, que te gustaría trabajar. Qué denso. Y ya para poder ir viendo algunos tips sobre todo el CV, puedes darles cuál ha sido más o menos alguna empresa que tal vez hayas querido, bueno, ingresar, quien no, han lanzado su CV por todos lados, en algún momento de alguna empresa que tienen interés y pucha, te has quedado con esto de, ay, ingresé, no sé, cogieron a otra persona, no a mí. ¿Has pasado el tiempo de saber por qué? ¿Has averiguado? ¿O te has quedado con la duda? ¿O simplemente en las que has postulado, pues se te ha dado el chance y has dado y has calzado en la talla? ¿Cómo ha sido eso, ese sentimiento de alguien de que está buscando prácticas y por alguna razón no las encuentra? ¿Con qué sensación se queda? ¿Y qué pasa? ¿Cómo te has sentido tú cuando has logrado ingresar? ¿Qué consejo puedes dar a las personas para que tal vez lo tomen con más calma, que se tomen su tiempo, según tu experiencia? Y en mi caso, cuando no encontré prácticas, porque sí he enviado varias postulaciones y tuve al inicio varias entrevistas, también de analista de datos en un comienzo. Este, o sea, sí es desesperante, pero al mismo tiempo por ejemplo, en mi caso yo estaba más confiado porque yo tenía proyectos, tenía concursos, todavía a nivel nacional. O sea, sí estaba confiado, pero mucho ayuda el factor de la comunicación también, de lo que quieres transmitir. Porque hay veces en los que dices o hablas, por ejemplo, ciencia de datos y análisis de datos, en un comienzo te parece, casi es un símil, pero en uno te especializas más en modelos, en machine learning, en vez de generar más que todo negocio, mejor dicho, generar valor al negocio a nivel de utilizando conceptos ya matemáticos, mucho más avanzados, que es un análisis de datos que va más por la visualización, encontrar ciertas características, patrones a través de los datos. Ya no es tanto como que encuentras una característica general a través de un modelo y te dice qué tiene propensión a comprar, qué cliente tiene propensión a comprar, por ejemplo. Sino ahí tú ves características nada más. Este grupo lo puedo segmentar por A, este grupo por B y ya está. Simple. En ese caso, lo que yo sentía, porque sí me había pasado en una entrevista que me habían dicho que era mucho más mi core en ciencia de datos que en análisis de datos, pero son preguntas vitales que te hacen durante la entrevista y yo me di cuenta después, que te pueden decir que sí te pueden, como que te inducen a responder. Esa es una característica interesante, como que te ayudan también los entrevistadores a responder de manera correcta, a tener en cuenta. Pero te tienes que dar cuenta de esos detalles, porque tienes que tener en cuenta que cada empresa
contrata o busca personal porque necesita que un trabajo se haga y no, ellos no tienen actualmente el capacity para hacerlo. Por eso es que sí o sí buscan a alguien que sea ideal en un primer momento a través del CV y después buscan a alguien ya a través de esas entrevistas que se adecue al puesto y que sí le pueda interesar y que se quede ahí y que pueda hacer línea de carrera. Porque eso es lo que le conviene a las empresas, que las personas se queden, al fin y al Sí, cabo. sí, con toda la razón en esa parte, ¿no? Y ha sido este pase tuyo. ¿Cómo te sientes en esta etapa nueva? Porque para ti es alguien que estuvo en la universidad y luego empezó a trabajar. ¿Cómo ha sido ese tema de ordenar tu vida? Ya no solamente es dedicarte a la universidad, sino ya empezar En el trabajo. a poner en acción lo aprendido, ¿no? Y Exacto. aparte seguir con tus rutinas, seguir con tu familia. Va a haber obviamente un momento en que ya eh, vas a hacer tu etapa universitaria y obviamente vas a ver otros temas, ¿no? Porque al final estar en ciencia de datos eh, es un constante, capacitación es una constante capacitación, es un constante reto, estar actualizándose, ¿no? ¿Cómo te sientes tú en esa nueva etapa de tu vida? O sea, en un primer momento cuando ya consigues chamba, cuando ya y sientes que te están pagando, ahí ya como que es bastante presión en realidad. Es bastante presión tener que trabajar en la universidad, veces que te amaneces, veces que te quedas como que en blanco por el estrés o porque ya está bien, como se, tu mente está en varias cosas a la vez y todavía imagínate esto, mantener tus rutinas, por ejemplo, en mi caso, ir al gimnasio, estudiar y trabajar, son cosas que te mantienen tan ocupado que ni siquiera si tienes que hacer tu trabajo, tienes que hacerlo ya, en ese momento. Y hay días que te puedes, por ejemplo, en mi caso, hay días que yo sí intento, yo me quedo un poco más de tiempo trabajando, solo para cumplir con los tiempos, pero trato de que no, eso no me afecte mi rutina, porque también hay que tener en cuenta que mentalmente tienes que tener un espacio para ti. Está bien estudiar, está bien hacer todo eso, pero tienes que tener un espacio para ti, un espacio de mejora de ti mismo, qué es lo que te gustaría hacer, cualquier cosa, tocar un instrumento y dedicarle tiempo a eso, tienes que tenerlo, porque supongamos que te quedas sin trabajo, o supongamos que no puedes hacer tal cosa, te vas a sofocar y te vas a preocupar y al final o sea, al final tú mismo te vas a arrepentir, tú mismo te vas a detener solo por sentir que no eres suficiente. Tienes que tener varias cositas a la vez, si bien es bastante presión en realidad, tener tantas cosas, ocuparte de tantas cosas, realmente te ayuda. O sea, creo que eso es lo que te debería hacer, aunque sientas presión, la verdad, que sientas tan ocupado. Creo que eso es lo de ideal para manejar ese tipo de tu vida entre estudio, trabajo y más que todo tu vida personal. Tener un espacio para ti, que es importante también. Espacio para tu vida, ¿no? Eso no Sí, que acá para adelante, pues, vas a seguir desarrollando. Las prácticas son ciertas horas. Claro que ah, si estás en el se te escucha un poco esfuerzo. lejos, Stephanie. Oye, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Oye, esto estaba. Lo que decía era que cuando uno hace prácticas, obviamente tiene un horario especial, pero creo que de alguna manera es también ir adaptándote a tu nueva vida laboral, ¿no? Porque de acá ya algún tiempo vas a dejar de ser practicante y vas a ver de otra manera esta nueva etapa de tu vida. Entonces, lo que sí ya quería como para terminar el video y tu entrevista prácticamente de quienes puedan ayudarse para que tú puedas, para que las personas que van en el video, que están cerrando su etapa universitaria, están buscando prácticas, sepan más o menos estos skills que tú ya les has afilado. Un consejo final que les quieras dar a los chicos y también quisiera saber cómo va en tu vida ya para cerrar. ¿Qué tal ha sido de tu apoyo familiar, ¿no? Para ya cerrar la entrevista.
En mi caso yo tengo bastante confianza con mi mamá. A mi mamá casi le cuento todo. Mi mamá sabe más de, más de mi vida que cualquier otra persona, tanto a nivel de trabajo como a nivel personal. Es con mi mamá que tengo más confianza. Y sí es un apoyo bastante bueno tener a alguien de confianza en tu familia. Si no lo tienes, tal vez amigos. También sirve contarle amigos. Tengo amigos de confianza también. Entonces es mejor tener pocos amigos, pero que amigos que sí valen la pena, que te ayuden bastante también. No hay necesidad de tener bastantes amigos. Y más o menos les cuento a ellos, les cuento a mi mamá, y son esas personas, porque son las que te dicen la realidad tal cual. Y un amigo que te dice la realidad. Bastante valioso, la verdad. Y ¿Algún hay un consejo único final? tip, Ahí sí, sí. un consejo final, es que cuando ya tengan prácticas, cuando ya hayan pasado por su primera práctica, ya han trabajado, o su segunda práctica, o así sucesivamente, su tercera, ya tienen un trabajo formal. Lo que sí les comento es que yo, por ejemplo, cuando estaba en concursos, había personas de otros países, extranjeros, que te pasaban un ejemplo CV para postular ya a empresas más grandes incluso del extranjero. Y lo que tú veías es que solo ponían su nombre, y yo también estoy siguiendo ese ejemplo, solo ponían su nombre, enlaces a sus GitHub, porque eran desarrolladores de software y algunos científicos de datos, ponían su GitHub, su LinkedIn, su teléfono y su correo, y todo lo llenaban de experiencia laboral. Solo experiencia laboral. No hacían más que eso. Interesante. Claro. ¿Qué más de retante justamente de conocer a personas de otros países y que ya han pasado por esta etapa, ¿no? Bueno, repito. Bueno, así le decía yo cuando estábamos trabajando. Necesita ha sido un gran apoyo dentro del área de analítica. A veces nos acordamos bastante de él en algunas tareas que hacemos. Y fue también un poco así como que triste cuando se fue, pero es parte de su crecimiento, ¿no? O sea, no somos eternos en algún, no sé, pues algún rol. Obviamente buscamos crecer más, ¿no? Y él lo que está haciendo es crecer poco a poco. Bueno, Rencito, gracias por haber permitido que te entreviste. Me da mucho gusto que sigas creciendo. Eres un orgullo para todos los que te hemos visto desempeñándote y que te recordamos con cariño. Y nada, muchas gracias por tu intervención y por haber estado acá, Rencito. No te preocupes, Estefanía, ha sido un gusto también por ayudarte en esta entrevista también. Y más que todo ayudar a Gracias. los chicos. Sí, a los muchachos que también necesitan apoyo. Bueno, Recito, muchas gracias. Y gracias a todos los que se han unido a la transmisión, a todos los que van a ver el video. Y nada, estamos tratando de que también haga otras siguientes transmisiones respecto al mismo tema, porque sé que es muy necesario justamente en esta etapa de verano que muchos de los estudiantes universitarios están buscando prácticas o están tratando de informarse qué es lo que deben hacer. Entonces, acá lleva un primer apoyo. En mi canal de TikTok me preguntaron, Stephanie, ¿cómo puedo armar un CV respecto a ciencia de datos? Entonces, obviamente, es importante aquellos que están en prácticas. Así que, Renzo, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Ok, sí, hasta luego. Gracias.